Estos son días de avivamiento, días para experimentar milagros, días de prodigios, días de Pentecostés. Su gloria desciende, su poder se manifiesta, cadenas son rotas, demonios huyen, se respira lo sobrenatural. El estudio de ministerios, dones y talentos. Vamos a estar explicando qué función ejercen cada uno de ellos. Ministerios, dones y talentos. Voy a empezar con talentos, pero antes vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1, y para que usted lo sepa, sé que en pantalla tenemos la versión Reina Valera 1960, pero voy a estar utilizando la Nueva Biblia de las Américas. La Nueva Biblia de las Américas es una versión más contemporánea, un poquito más clara, y quiero utilizar esa versión. Así que si usted tiene en su Biblia la aplicación YouVersion o en su celular, en su dispositivo usted tiene la aplicación YouVersion, usted puede ir a donde están las diversas versiones y buscar NBLA, Nueva Biblia Las Américas, y esa es la que vamos a estar leyendo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, ¿lo tenemos? ¿Están todos aquí? En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Escuche lo que está diciendo el apóstol, escribiéndole a los hermanos de la iglesia en Corintios. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Hay una diversidad de regalos, porque don, para los que están tomando notas, la palabra don significa regalo. Y hay una diversidad de dones, una diversidad de regalos que Dios nos da a nosotros, su iglesia. Estos regalos que Dios nos da a nosotros llevan un fin, llevan un propósito. Diga conmigo, propósito. No los escucho. ¿Cómo? Propósito. Dios, al darnos estos regalos, llevan una finalidad, un objetivo, un propósito. El propósito de ellos es que juntos nos edifiquemos, que el cuerpo de Cristo se edifique, se haga más fuerte, se solidifique, sea poderoso. Y por eso Dios tiene estos regalos para cada creyente. ¿Quiénes pueden participar de los dones? Diga conmigo, todos. Vamos, póngase de pie porque los tengo que ver conectaditos. Salga de su silla y dígale, todos pueden participar de los dones. Salga y dígale a 5 personas, todos pueden, salga. Todos pueden participar de los dones. Todos. Regrese a su silla. En otras palabras, estos regalos, diga conmigo, regalos. Creo que por eso es que una de nuestras fechas favoritas es la Navidad, ¿no? Porque cómo nos gusta recibir regalos. Pues yo te digo, cuando tú vienes a Cristo, hay Navidad todo el tiempo. ¿Están acá? Voy a volverlo a decir, cuando tú vienes a Cristo hay Navidad todo el tiempo, porque hay regalos todo el tiempo. Dios tiene regalos para su iglesia todo el tiempo. El momento que usted se hace cristiano, evangélico, el momento que usted acepta a Cristo en su corazón, hay regalos para ti. Muchos regalos. Por eso es que el apóstol escribe y dice, no quiero que ignoren los dones.
No quiero que los ignoren. Hermanos, que sean ignorantes de estos regalos. Porque una iglesia, ¿y quién es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Quién es la iglesia? A ver. Una iglesia sin estos regalos está desbaratada. Una iglesia que no tiene estos regalos no está sólida. Por eso es que hoy aparecen por ahí una iglesia que se anuncia en la esquina de acá. Es más, aquí la 35, entre la Osborne y la Thomas, yo le llamo el buffet de iglesias. Hermano, cuando usted esté cansado de jubileo, váyase por ahí, ahí hay varias. Ahí hay un buffet de todos los colores y de todos los tamaños, lo que usted quiera, ahí hay. Aquí nomás está. Usted puede ir por ahí y mira que de pronto ¡fum!, surgió un nuevo templo. Y aquí, el templo, poder y gloria. Aleluya. Y qué nombre los que les ponen, hermano. Que uno dice, wow, poder y gloria. Y uno cuando llega ahí dice, bueno, aquí hay poder y gloria. Y hay dos viejitas, hermano, ahí, aleluya. ¿Dónde está el poder? Buenos para poner nombre, pero a la hora de desempeñar el trabajo, la función, ¿por qué? Porque no tienen dones. Una iglesia sin dones es una iglesia vacía. Una iglesia sin dones es una iglesia que no tiene estructura, no tiene fortaleza. Una iglesia sin dones es una iglesia hueca, muerta. Bendito Dios que jubileo, aquí hay dones. Aleluya, de alabanza, de adoración, de gloria, de poder. La gente alaba a Dios, hay libertad para adorar a Dios, a su nombre gloria. Pero una iglesia que no opera bajo estos dones, el apóstol la cataloga como una iglesia ignorante. Una iglesia que no recibe estos regalos. Los regalos son para todos. Ahora quiero que escriban, vamos a escribir bastante, así que saque lápiz y papel y comience a escribir. ¿Cuáles son los ministerios? ¿Cuáles son los dones? ¿Y cuáles son los talentos? Y hoy usted va a entender que un músico no tiene don, tiene talento. ¿Estamos acá? Un músico no tiene don, tiene talento, pero ese talento se puede convertir en un don. Y eso lo vamos a ver ahorita. Primero, ministerios. ¿Cuáles son los ministerios? Conocidos como ministerios quíntuples. Ministerios quíntuple. El ministerio quíntuple es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Estos son los 5 ministerios. Y hoy usted va a entender algo poderoso. Porque es que por ahí surgen estas iglesias. Y de pronto ya surgió una nueva iglesia en el buffet de iglesias que está por acá. Y a los 2 meses desapareció. ¿Qué pasó con esa iglesia? ¿Qué pasó con ese pastor? ¿Qué pasó con esa persona que dijo que tenía llamado para levantar una obra? Y al final desapareció la obra. No existe, ya no está. ¿Qué pasó? Eso lo vamos a estudiar hoy. Entonces tenemos apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Estos son los 5 ministerios. Ministerio quíntuple. Es 5 ministerios. Y voy a explicar claramente lo que es el ministerio apostólico. Porque no es lo que por ahí usted escucha. No es lo que por ahí usted ha visto. Apóstol fulano de tal. Apóstol sutano. Apóstol mengano. Hermanos, el ministerio apostólico hubo y existió una sola vez. Hágale así, por favor. Enséñese el que esté al lado. Una vez. Y estos fueron los que Jesús escogió primero como discípulos y después convertidos en apóstoles, porque un apóstol, la palabra apóstol significa enviado, mensajero. Entonces, después de haber estado, escuche, ¿por qué es
que esto del apostolado es tan delicado y no es para cualquiera. Para ser un apóstol tuvo que haber estado a los pies del maestro, recibiendo instrucción directamente de él. Para ser apóstol. Un apóstol no se puede autonombrar o autotitular apóstol si nunca estuvo a los pies de Jesús. Hermanos, pero si ni tan siquiera el apóstol Pablo se sentía digno de utilizar este título de apóstol. Él dijo, yo como uno de los últimos, abortivo, como queriendo decir, de panzazo entré al apostolado, me convertí en uno, como un abortivo, el último. No hay un registro bíblico, búsquelo, donde el apóstol Pablo haya ungido a otros apóstoles, donde el apóstol Pedro haya ungido a otro apóstol, o cualquiera de los apóstoles hayan ungido a otro apóstol. Se ahorca Judas, entra Matías. Matías entra dentro de los 12 apóstoles para llenar el lugar de Judas y se convierte apóstol, pero no existe ningún registro bíblico de ungimiento de apóstoles. Entonces, ¿de dónde viene esta fiebritis de apóstol? Llámeme apóstol, yo soy el apóstol fulano de tal, el apóstol sutano, el apóstol, hermano, eso no existe, bíblicamente no existe. Es puro orgullo, pura soberbia, querer que ya no se conforma con que le digan pastor. Pastor ya quedó muy allá. ¿Cuándo Jesús se autonombró apóstol? Dígame, ¿cuándo Jesús dijo yo soy el apóstol Jesús de Nazaret? ¿Sabe lo que Jesús dijo? Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús llegó a una categoría de pastor, manifestó los 5 ministerios cuando él anduvo sobre la tierra, los 5 ministerios los manifestó. El ministerio de apóstol, pero nunca se autonombró apóstol. El apóstol Pablo, hermano, empieza sus cartas escribiendo y diciendo yo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Apóstol. Luego vienen, lo agarran, lo meten preso, le meten 39 latigazos, rácata, rácata. Y ahora está preso y de la cárcel, ahora él viene y escribe y dice, yo, Pablo, preso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó con el apostolado? Tuvo que ser procesado. Al rato sale de la cárcel, allá lo agarran en Listra, a él y a Sila, y le meten una pedrada terrible, lo dejan moribundo, lo dejan casi muerto, a él y a Sila. Allá van al calabozo nuevamente. Ahora Pablo entiende que ya no es solamente apóstol, ahora él dice, yo, Pablo, esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos, qué bonito es el título de apóstol. Nadie quiere ser esclavo. Nadie quiere ser yo, Pablo, siervo. Yo, Pablo, prisionero, preso por causa de Jesucristo. No, todo el mundo quiere el apostolado. Porque como que ese título, hermano, yo no sé qué locura le ha pegado a la gente hoy en día. En primer lugar, no llenan los requisitos, porque un apóstol tuvo que estar a los pies de Cristo. Un apóstol tuvo que haber visto a Cristo resucitar, salir de entre los muertos. Lo tuvo que haber visto. Un apóstol tuvo que haber fundado un sinnúmero de iglesias. Hoy, hermanos, ya se autonombran apóstoles porque tienen 3 grupos celulares en la misma iglesia y ya son apóstoles. 3 grupos familiares. Tenemos el grupo del este, tenemos el grupo del centro, tenemos el grupo del oeste. Ya por eso son apóstoles, porque tienen 3 grupitos de grupos familiares. Y ahora son apóstoles. Hermano, qué aberración, qué falta de conocimiento de la palabra, qué ignorancia. Cuando usted escuche a alguien autonombrarse apóstol, corra, huya de esa persona. Lo que esa persona posee un espíritu de soberbia,
un espíritu de orgullo. No se puede dejar llamar pastor, ya pastor es demasiado poco para él. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Y la Biblia dice que seamos imitadores de Cristo, seamos imitadores de lo que Él hizo, imitadores de lo que Él habló, imitadores de cómo Él se comportó. Entonces, ¿por qué están los 5 ministerios? Porque en algún momento el apostolado fue un ministerio que funcionó a través de los apóstoles que hoy conocemos. Ahora, yo sí creo en la unción apostólica. La unción apostólica es diferente al título de apóstol. ¿Qué es una unción apostólica? La unción apostólica es aquellos que Dios usa plantando iglesias, levantando misiones. Hermanos, viajan por el mundo entero y allá en Europa plantaron iglesia, allá en Asia plantaron iglesia, allá en África plantaron iglesia, allá en Australia plantaron iglesia, en América han plantado iglesia. Hay unción apostólica. Yo conozco de hombres de Dios, pastores, hermanos, que de su iglesia se ha convertido en un semillero. La iglesia de ellos, de la iglesia de ellos han salido 40 pastores por todas las naciones, misioneros por todos lados. Hay unción apostólica, claro que sí, hay unción apostólica. La unción apostólica da cobertura, pero no de esa cobertura de que te voy a dar cobertura, mándame tus diezmos, $40,000 cada mes. Porque eso es lo que hoy existe. No hay un trato de paternidad con el hijo al que supuestamente se le da cobertura, sino que lo que hay es demanda. Mándeme los diezmos, registre esto, yo quiero saber cómo andan sus entradas, en qué se está gastando esto. Y es como si fueran auditores. Eso no es apostolado. Entonces, el ministerio de apóstol sí estuvo en función. Hoy lo que tenemos es la unción apostólica. Dios ha hablado a mi vida y Él me ha dicho que me ha dado unción apostólica. Hermanos, vamos a plantar iglesias por todas partes del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí están los pastores, miren, aquí están las pastoras, amén. De aquí van a salir, pero no por eso ya usted llámeme apóstol y béseme la mano. Locura, aberraciones más de ignorantes que de otra cosa. Entonces los 5 ministerios están en acción y operan todavía, solo que el ministerio de apóstol opera bajo una unción. ¿Estamos acá? La unción apostólica. Pero no es para valerme de esa unción y ahora yo, en mi soberbia, en mi orgullo, en mi altanería, autotitularme apóstol. Qué aberración, qué locura. Tenga cuidado de esa gente que se anda llamando apóstol por ahí. ¿Me está escuchando? Jubileo, ¿me está escuchando? Les voy a volver a leer 1 Corintios 12:1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. No sean ignorantes en cuanto a los dones. Hay que saber discernir ministerios, dones y talentos. Entonces, apóstol, profeta, evangelistas, pastor, maestro. Hoy no hay muchos profetas. Los profetas escasean. Pero el título de profeta abunda. ¿Yuhu? Hoy los verdaderos profetas ya no existen, pero el título de profeta, yo soy el profeta, yo soy la profetisa, hermano, y no tienen nada de profeta, lo que tienen son terribles espíritus de adivinación. Se la pasan adivinando, como una fulana que decía que era profeta y me vino a decir a mí, pastor, así dice el Señor. ¿Tienes autobuses como escolares? Le digo, no. Pues dice el Señor que ahí vienen. ¿Tienes escuelas? ¿Has abierto escuelas? Si esto viniera del Señor, el Señor sabe si yo tengo escuela o no. ¿O no? Dios ya sabe si yo tengo buses escolares para transporte de la gente, ¿sí o no? ¿Ya lo sabe Dios o no? Cuando Dios le habla al profeta, le habla clarito al profeta, no para que ande adivinando. Ah, pues entonces dice el Señor que ahí te vienen las escuelas. Oh. Después de que se dio cuenta que no tenía. Cuando usted recibe una palabra, ¿estás teniendo problemas matrimoniales? ¿Sí? ¿Estás teniendo problemas? Sí. Ah, pues dice el Señor entonces que tus problemas matrimoniales Él los va a resolver. ¡Wow! ¡Qué palabra más!
Cuidado con esos profetas que después de repente llegan a las iglesias y entran a la iglesia y miran a una hermanita ahí, soltera, jovencita, bonita, y se le acercan y le dicen: así dice el Señor, que tú vas a ser mi próxima esposa. Y el sinvergüenza le ha dicho eso a todas las mujeres de todas las iglesias donde visita. Esos son los profetas de hoy en día. Tenga cuidado. Toca al que te a su lado y dígale: ten cuidado con esos disque profetas. Un profeta es un hombre, hermanos, que tiene una comunión directa con Dios. Es sensible a la voz de Dios. Dios le está hablando directamente al oído, le está hablando directamente al corazón. No tiene que andar adivinando, no tiene que andar preguntando. Él recibe la palabra directa del cielo y la suelta. ¿Estamos acá? Entonces, tenga cuidado, porque hay muchos títulos de profeta, pero de profeta no tienen nada. Y ahora se han agarrado de una línea de que Dios te va a prosperar, David Llerena. Allí en la Toyota Dios te va a ser el vendedor número 1. Y David, no digo que él, pero vamos a suponer que fuera otro. Y anda más chueco que el diablo, el hermanito. Pero la palabra profética es que Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. Si anda más chueco que el diablo, ¿usted cree que Dios trabaja así? Pero hoy han agarrado una línea. No, que el profeta no avergüenza. Ve y pregúntele eso a Jeremías. Al profeta Jeremías del Antiguo Testamento. Cuando el profeta Jeremías lo llamaban los reyes y le decían los reyes: profetízame, Jeremías, ¿esa guerra la voy a ganar o la voy a perder? Dímelo. Y el rey estaba entusiasmado porque él quería ir a la guerra y él sentía que él iba a ganar. Pues Jeremías venía y le decía: no, rey, la vas a perder. Y es más, si tú vas a esa guerra, a ti te van a llevar también entre las patas, perdón la expresión. Porque tú andas así, le has dado la espalda a Dios. Y por haberle dado la espalda a Dios te va a ir así. Eso es un profeta de Dios. Ay, no, pero es que no, Dios no avergüenza a nadie. Y entonces, ¿cómo lo hacían los profetas de antes? Yo recuerdo, hermano, de un profeta que llegó a Nicaragua. Manuel de Jesús Mazariego, profeta evangelista, tremendo hombre de Dios. De Guatemala a Nicaragua. Ese hombre te revelaba tu vida. Y se lo decía de frente, no importa que estuviera lleno el lugar. Usted tiene 2 mujeres, o anda de coqueto con una mujer loco, sin vergüenza, arrepiéntete o te vas a ir al infierno. ¿Dónde están esos profetas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya no hay. Pero todos quieren ser profetas. Yo quiero ser profeta para hablar bonito. Y así que me inviten por todas las iglesias para recibir ofrendita, para recibir bendición. Esos son los profetas de hoy en día. Un profeta te va a decir la verdad, te guste o no te guste. Un profeta va a confrontar tu pecado como fue el profeta Natán con David. Le dijo: tú eres ese. Tú fuiste el que mataste. Tú fuiste el que adulteraste. Tú fuiste y lo confrontó. Esos son los profetas. Hermanos, los profetas de Dios son hombres movidos por Dios, no por sentimientos. Son hombres movidos por Dios, por la palabra contundente que viene del cielo y no para quererse congraciar con la gente. Pero hoy tenemos un montón de disque profetas. Hermano, por eso es que usted se da cuenta que aquí en esta casa no cualquiera se le suelta este púlpito. Nosotros tenemos mucho cuidado, nosotros no nos impresionan los títulos. ¿Qué apóstol? ¿Qué apóstol de qué? Profeta. Bueno, a nosotros no nos impresionan los títulos, nos impresiona lo que Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. No te dejes llevar por el título de apóstol, no te dejes llevar porque es el evangelista fulano de tal, que hace aquí, que allá, no te dejes llevar por eso. Mira los frutos. Hay gente que empezó, evangelistas, que empezaron bien, hermanos, predicando la palabra, sin adulterarla, hablando la palabra tal igual como se predica desde este púlpito de esta casa, Jubileo, sin censura, a lo blanco y a lo negro. Empezaron alineados, pero de pronto se dieron cuenta que las puertas se les cerraban cuando tenían que predicar una palabra que sacudía al pueblo. Las puertas se les cerraban. Entonces tuvieron que cambiar su mensaje. Y ahora ya no son evangelistas, son evangelistas. Que cambian el tema del mensaje para congraciarse con la gente y que al final la gente traiga una buena ofrenda. A mí no me interesa la ofrenda, a mí me interesa tu alma. A mí no me interesa lo que traigas a esta casa, a mí me interesa que te vayas al cielo. Eso es lo que a nosotros nos importa en esta casa.
Vos no de ese problema tuyo. Quien suple para esta casa se llama Dios. Y nosotros tenemos nuestros ojos puestos en ese autor y ese consumador de la fe. El que nunca falla. Apláudale más fuerte al Rey de Reyes. Pero hay un montón de evangelistas. Si usted viera ahí cuánta gente me escribe, pastor, quiero llegar a su iglesia, pastor, déjeme predicar en su iglesia, pastor. Y cuando le pregunto, ¿quién es tu pastor? ¿A qué iglesia te congrega, evangelista? Me dejaron en visto y se desaparecieron. No me volvieron a responder. ¿Qué le dice eso a usted? Tenga cuidado con los títulos. Tenga cuidado con los títulos. Usted no ande buscando títulos, amén. Evangelistas, disque profetas con espíritus de adivinación, pastores. Hermano, ¿quién es un pastor? ¿Cuáles son las características de un pastor? Un pastor está al cuidado de las ovejas. La Biblia dice que el pastor pone su vida por una oveja. El pastor está al pendiente de la vida espiritual de la ovejita. El pastor está al pendiente de la vida familiar de las ovejitas. En esta casa, el sábado que tuvimos, conferencia para padres e hijos. El martes, ¿cuándo fue? El martes. Apenas pasó. El martes, ¿qué tuvimos acá? ¿Por qué? Porque nos preocupas tú. Y si tú no vienes, ese es tu problema. Pero en esta casa nosotros estamos todo el tiempo preocupados. ¿Cómo anda tu familia? ¿Cómo anda la relación tuya de padre con tus hijos? ¿Cómo anda tu relación matrimonial? Eso es esta casa. Eso hace un pastor. Un pastor se preocupa por sus ovejas. De pronto la gente dice, ¡ay, tanta actividad! Dale gracias a Dios que tenemos actividad para bendecir tu vida, porque eso es lo que te va a meter al cielo. Conferencias matrimoniales, conferencias de padres e hijos, únicas por allá, auténticos por acá. Siempre, ¿pero por qué? Porque hay una preocupación de nosotros como... Eso es un pastor. Pero qué bonito es, hermano, prepararse hasta el próximo domingo para volver a predicar. ¿Y toda la semana? ¿Qué pasó toda la semana? No atiende a nadie, no visita a nadie, no ve a nadie. Solo llega el domingo y hasta el próximo domingo, entonces ya viene a predicar y preocúpese y asústese, que son pastores asalariados. Una vez y a veces, hermanos, ni predican, ponen a otros a predicar para que ellos el cheque les llegue suavecito, rico, les llegue y ellos sin matarse. Por eso vuelvo a decirle esto. No se deje llevar por los títulos. Vea los frutos. Póngase de pie rápido, vamos, salga de su silla porque esto está que arde. Aleluya. Dígale a 5 personas, pero ahora sí salga de su silla, dígale a 5, no te dejes llevar por el título. Vamos, salga, corra. Y por último tenemos el ministerio de maestro. Tenga la bondad de tomar su asiento. Hermano, esto de ser maestro, la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho se le demanda. Y al que mucho enseña, se le va a pedir rendición de cuentas. Una de las responsabilidades más grandes que lleva el maestro es el mensaje que transmite o que enseña. Porque por esa enseñanza va a tener que dar cuentas delante de Dios. No cualquiera puede llamarse maestro. Ojo con esto. Porque hay por ahí algunos que ya porque conocen un versículo de la Biblia se creen maestros de la palabra. Aquí tuvimos un loco en este lugar, hermano, que él se creía un doctor. Creía que era doctor en teología. Ese no era teólogo, ese era teoloco. Un versículo se saben y ya con eso ya sienten que son grandes maestros.
que tienen la capacidad para poder enseñar. El maestro, hermanos, debe de amar con pasión la bendita palabra de Dios. El maestro debe tener amor por este libro sagrado, estudiarlo de día y de noche. Bienaventurado más bien el que medita de día y de noche en su palabra. El maestro tiene una pasión profunda por estar estudiando la palabra y orarle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo, háblame. Porque hay muchos maestros, hermanos, que enseñan conforme a su propia sabiduría y no conforme a la revelación bíblica. Tenemos el problema del etíope. El etíope iba rumbo, hermano, estaba en su carruaje, iba leyendo Isaías 53, pero no entendía lo que iba leyendo. Y el etíope entonces necesitaba la ayuda de un maestro que le explicara, que le enseñara, que le revelara a qué se refería el profeta Isaías en el capítulo 53, cuando dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Y él no entendía. Entonces Dios levantó a Felipe, el diácono, y lo transporta al etíope. Y a través de Felipe, por el Espíritu Santo, el etíope recibe la revelación de la enseñanza de la palabra. Porque no cualquiera se puede poner a leer este libro sin la revelación del Espíritu Santo. Porque entonces lo va a interpretar a su forma, lo va a interpretar a su manera, a como a él le convenga. Como aquel sinvergüenza que me dijo: pastor, si usted me enseña con la Biblia, ¿dónde dice que yo no debo de fumar? Entonces dejo de fumar. Bandido, el bandido sabía que en la Biblia no dice no fumaréis. Pero la Biblia me autoriza a mí que al necio hay que responderle con su propia necedad. Así dice la Biblia. Así es que yo le dije a él: bueno, mira, tal vez en los tiempos de la Biblia el pecado no había avanzado tanto como hoy. Pero yo te puedo asegurar que si Dios hubiera querido que tú fumaras, la nariz te la hubiera volteado hacia arriba para que parecieras tren echando humo. ¡Tú, tú! Y los pulmones te los hubiera hecho de acero para que no se te contaminaran de cáncer. Pero hay gente que quiere usar la Biblia a su propia conveniencia. Entonces, cuando no hay revelación del Espíritu con la palabra, ese es un maestro chueco. Ese es un maestro que enseña según y conforme su propia concupiscencia, porque no tiene la revelación del Espíritu Santo. Todo maestro tiene que tener la revelación del Espíritu Santo, porque una palabra sin Espíritu es muerta. ¿Me está escuchando? Si yo enseño esta palabra sin la vida del Espíritu, esta palabra te golpea. Quizás sales moreteado de acá. Pero como es el Espíritu Santo quien lleva esta palabra a tu corazón, el Espíritu Santo te dice: recibe esa palabra, que esa palabra es para ti. El Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo: eso es para ti, agárralo, recíbelo, que si lo recibes vas a crecer, si lo recibes vas a ser formado, si lo recibes te vas al cielo. El Espíritu Santo. Pero entonces a veces nos agarramos de un versículo para hablar bonito y nunca hablamos de condenación, nunca hablamos de pecado. Nunca hablamos de infierno, porque no, eso golpea la susceptibilidad de la audiencia y no hay que, hermano, olvídese de esas locuras. El maestro debe enseñar la palabra bajo la revelación del Espíritu Santo. ¿Estos 5 ministerios están disponibles para todos? No. Y se lo voy a mostrar con la palabra. Vamos al libro de 1 Corintios. Recuerde que estamos usando la versión Nueva Biblia de las Américas. Vamos a ir al libro vamos a ir a Efesios más bien. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Y veamos si esto de los ministerios es para todos. Todo el mundo puede ser pastor. Porque ahora todo el mundo se siente pastor. Todo el mundo puede ser profeta. Todo el mundo puede ser evangelista. Todo el mundo puede ser maestro. No.
Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Oiga esto. Y Él dio a algunos. ¿A quiénes? No a todos. ¿Y quién da los ministerios? Jesús. Mire, los regalos que nosotros recibimos, unos vienen del Hijo, otros vienen del Espíritu y otros vienen del Padre. Y hoy los vamos a ver. Los dones están esparcidos y dados a nosotros, unos de parte del Hijo, otros de parte del Espíritu Santo y otros de parte del Padre. Estos ministerios son dados por Jesús. Jesús vivió bajo estos 5 ministerios. Los ejerció estos 5 ministerios. Jesús fue apóstol, Jesús fue pastor, Jesús fue maestro, Jesús fue evangelista, Jesús fue profeta. Tuvo el ministerio quíntuple en Él. Y Él, después de ejercerlos, los otorga, los regala. Pero es Jesús quien da estos ministerios. Él dio a algunos, no a todos. ¿Qué les dio? Ser apóstoles. Note que está diciendo, les dio el ser apóstoles, no hacer. Hay algunos que son, hay otros que hacen. Los que son los oficiales, a los que Él les ha dado el ministerio. Pero hay otros que pueden ejercerlo. Hay otros que lo pueden hacer, pero no son oficiales. ¿Estamos acá? Por ejemplo, hay evangelistas que no son pastores, pero de pronto la tienen que hacer de pastores al aconsejar a alguien, al ministrar a alguien, al orar por alguien. Tienen que hacer lo de pastor, pero no son pastores. Como nuestros capellanes. Nuestros capellanes hacen, pero no son. ¿O ya tenemos capellanes aquí que se creen pastores? Ya son pastores. Señor, usted no es ni pastor ni nada de eso. Usted hace la función. ¿Quiénes son? A los que Él escoge. Muchos son los llamados, y a los que Él escoge, a esos los hace oficiales. Y esos solo son algunos. A algunos dio el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, esto no es para todos. Por eso es que hoy ¡fum!, surgió una iglesia por allá. Un pastor se puso aquí en esta esquina. 2 meses pasaron y se desbarató. Por ahí surge un loco que sale de aquí de la iglesia queriendo dividir la iglesia. Y allá va y se pone en un lugarcito ahí en una chocita para empezar su obra, según él. Pero no tiene llamado, no fue escogido. Él no es pastor, ella no es pastora. Pueden ejercer la función, pero no llevan el título original, no llevan el sello de aprobación, porque no fueron escogidos para ejercer ministerio. Entonces hay gente que se confunde, porque Dios los usó ministrando a una familia, y esa familia Dios me usó para ganármelos para Cristo, y ya se creen pastores. Es que Dios me usó a mí para rescatar de las garras del Dios. Gloria a Dios que Dios te usó, pero no significa que tienes el llamado. No significa que fuiste escogido. Puedes hacerlo, pero no eres. Hay una diferencia en Él los hizo apóstoles. No dice y los mandó a hacer apostolado. No. Los hizo apóstoles. Los hizo pastores. Habemos pastores que tenemos el llamado, hay otros que no. ¿Y cómo sé si no tengo el llamado pastor? Pues mira el respaldo. ¿Tienes respaldo? Allá fue loco y levantó ahí su grupito en una chocita. Hermanos, como él se creía que era y no era,
enseñando 2, 3 locuritas mientras entretenía. La gente, si usted no tiene llamado de Dios y si usted no tiene la unción de Dios, la gente no se va a quedar oyéndote una hora. Peor cuando son locuras las que estás diciendo. No tiene coherencia bíblica. La gente no es tonta. Es más, hoy está la ciencia y la tecnología tan avanzado que lo que yo estoy enseñando usted lo puede investigar. Hay recursos. Y estas personas de pronto se ponen a investigar lo que lo oyen. Dicen, pero esta persona no está diciendo nada correcto. Claro, porque no tiene llamado. No es llamado a pastorear. No es su ministerio. Está ejerciendo el ministerio, pero no es su llamado. Por eso usted no debe de andar de loquito ahí con alguien. Hermano, venga, que estoy levantando un grupo. Hermano, venga, que hay. Y te voy a dar la función de copastor. Y llevan un montón de locos por un título. Yo quiero ser copastor, yo quiero ser copastor. Ni sabe lo que es ser pastor, hermano. Pero allá van de loquitos, ignorantes, pensando que ellos pueden. ¿Le paro o le sigo? Los estoy viendo muy pensativos. ¿Hay algunos de ustedes que quieren ser pastor ya? Tenga cuidado. Porque entonces hay gente que no tienen el llamado, ejercen la función, pero no tienen el llamado. ¿Estamos acá? Entonces usted tenga cuidado. ¿Cómo sé yo si tengo el llamado? El respaldo. Si hay respaldo de Dios, hay aprobación del cielo. ¿No me están oyendo? Escriba eso. Si hay respaldo, hay aprobación. Y aunque por ahí alguien diga, no todo lo aprobado tiene, no todo lo respaldado tiene aprobación. Eso es una locura. ¿Cómo no? Nada que no venga con respaldo, hermano, viene sin aprobación. ¿Qué es que es la inteligencia? ¿Qué es la capacidad que tiene la persona? Sí, pero aún esa capacidad y esa inteligencia la da Dios. Todo proviene de Dios. ¿Estamos acá? Entonces, tenga cuidado. Ahora usted de pronto que se siente de que ya sabe algo y que usted ya por los años que lleva en el Evangelio, bueno, pues entonces hay que orarle al Señor. Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Para qué fui llamado? Dice el pastor que yo puedo ser pastor. Dice el pastor que yo puedo ser un profeta. Dice el pastor que yo puedo ser, pero aún no sé. Tal vez el Señor no te tiene un ministerio, pero hay dones que Él te está dando. ¿Para qué? No para que vayas y lo ejerzas allá afuera, para que bendigas tu casa. Hay dones que Dios te da, no para que te hagas gavilán y te vayas allá como llanero solitario y que allá use los dones. No, a veces Dios te da los dones para que los uses en tu casa y seas de bendición para tu casa. ¿Estamos acá? Es más, no a veces, todo el tiempo, todos los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy hablando claro, porque quiero que me entiendan. ¿O hay alguien aquí confundido? Ahorita me hacen las preguntas, ¿ok? Prepare, vaya figurando sus preguntas, pero quiero hablarle claro, porque hoy en día estoy viendo, hermano, un movimiento de gente por ahí, rebelde, necia, soberbia, que no se quieren someter a nadie, no quieren ser pastoreados por nadie. Y entonces, como no quieren ser pastoreados por nadie, ni que nadie les diga no se metan, no haga esto y aquí y allá, que no se metan con sus vidas, allá andan, hermanos, levantando iglesias, allá andan levantando obras, solo haciendo el ridículo y dando vergüenza al evangelio. Llamado no tienen, escogidos no fueron, solitos se voluntarizaron cuando Dios no los llamó. Y de eso usted tiene que cuidarse, porque de esos hay un montón. Y usted mismo cuídese el día de mañana de no salir de esta casa con esa locurita. Que yo me siento, es que yo... Hay gente que viene a esta casa. Un día el Señor nos dio una palabra por un profeta, este sí era profeta. Y me dijo, a tu casa han llegado muchas amantes. Te has visto rodeado de amantes. Y yo entendí inmediatamente lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo a través de la boca de ese profeta, que ya está en la presencia del Señor. Duncan, Antonio Duncan. Yo entendí que como éramos una iglesia que siempre estamos haciendo eventos en la ciudad, eventos en el estado, muchos venían a esta iglesia, a este ministerio, solo para lucirse, para ser vistos.
Vamos ahora para Nuevo México. Allá iban ellos para ser vistos. Pastor, ¿qué participación voy a tener yo? Pastor, ¿qué me va a dar a mí? ¿Voy a cantar? ¿Qué voy a hacer? Amantes que andan buscando la iglesia para ver qué sacan de ella. Como la gente que piensa que aquí somos millonarios por fe. Aleluya. Y vienen a la iglesia para ver qué saco, a ver a quién le saco billete. Ese negrito tiene plata, aleluya. A ese le voy a caer. Y vienen a la iglesia a ver qué sacan. A ver qué sacan. Son amantes. Compromiso no tienen. Pregúntele si diezma. Pregúntele si ofrenda. No. Pregúntele si está de acuerdo con la doctrina. No, pero ellos están metidos acá para ver qué sacan. Eso es lo que vienen a hacer. Esos son los amantes. Amantes son aquellos que vienen por un milagro. Y una vez que el milagro se les dio, se fueron corriendo y ya no se olvidaron de Dios. Esos son los amantes. Y la boca de este profeta me dijo, a tu casa, a tu iglesia han llegado muchos amantes. Y el Señor me dijo, a través de ese profeta, pero yo los saqué. Y yo soy el que los estoy sacando. Hermano, en ese tiempo yo recuerdo que la iglesia había crecido un poquito. Y de pronto, ¡fum!, dio un bajón. Y yo no entendía qué estaba pasando. Porque estábamos perdiendo gente. Teníamos anatema en el altar. Los directores de la alabanza, hermano. La mujer del director metida con otro hombre. Que venía a la misma iglesia. O sea, que ella estaba en el altar ministrando y el amante lo tenía sentado ahí. Ella cantaba y se lucía para que el amante la viera. Ajá. ¿Qué le parece? Con razón. Anatema en el altar. Era un desfile de gente la que se nos estaba yendo. Por eso, hermano, este altar lo cuidamos nosotros. Y aquí los músicos se meten con Dios porque no queremos anatema en esta casa. Y cuidamos quienes se paran en este altar. ¿Estamos acá? Porque ya nos pasó. Era desfile de gente que se estaba yendo. Y yo no entendía, pero el Espíritu Santo me empezaba a hablar. Es fulana. Y la agarrábamos, la pastora y yo. Vení. El Señor nos muestra que vos andas mal. ¡No! ¿Cómo cree, pastor? Casi hasta nos quería hacer sentir mal a nosotros. Si era el Espíritu Santo que nos estaba hablando. Usted puede engañar al hombre, pero a Dios nunca lo vas a engañar. A Dios usted no lo va a hacer tonto. Él lo sabe todo. Aunque usted aquí muestre una carita de algo, a Dios no lo vas a engañar. Y acá aparentaba un angelito cantando bonito. Y el Espíritu me decía, está mal. Entonces la bajé. Le dije, ven para acá. Tú no puedes seguir ahí en el... ¿Pero por qué, pastor? Tú andas mal. La pastora la agarraba. Tú andas mal. No, hermano, hasta que el juicio de Dios le cayó y casi se mata. Aquí en el Freeway 17 y la toma, ahí tuvo un accidente. El carro se estrelló, tenía una bebita, iba directamente a matarle a la bebita. Hasta que se vio que con Dios no se juega. Pastor, yo sí tengo que confesarle. Si nosotros entendemos de no andar jugando con Dios, no andes jugando con Dios. El que juega con Dios va a encontrar el juicio de Dios. No juegues con Dios. Así de que se limpió el altar. Dios sacó a esas amantes que venían a esta casa solamente a buscar a ver, querían posiciones, querían lugares, querían ser estelares, querían ser estrellas, querían verse, querían figurar algo, querían títulos, querían posiciones. ¡Fum! Para afuera. Todo el mundo se fue. Y yo me quedé, padre, en mi vida me quedé sin iglesia. Pero viene la palabra del profeta que me dice, yo lo saqué. Yo saqué a esos amantes porque te traigo una generación de onesíforos. Onesíforos, gente amante de mi presencia. Esos son ustedes, apláudanse más fuerte. Esos son ustedes son los onesíforos que Dios me dijo que Él traería a esta casa. Gente que no anda buscando a ver qué saca para su conveniencia, a ver qué beneficio le saco a esta iglesia. No, gente más bien dispuesta a dar a su nombre gloria, hermano. Siempre el tiempo se me va, Padre de mi vida. Bendito sea el Señor. Apláudale más fuerte si puede. Entonces,
tenemos los ministerios. Los ministerios no es para todos. Para todos son los dones. Y ahora quiero que me acompañe al libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11. 1 Corintios, capítulo 2. Seguimos bajo la versión, la Nueva Biblia de las Américas. Y se lo voy a leer. Dice: pero a cada uno. ¿A cada quién? Ahí están todos. Dígale, diga conmigo, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Ahí sí estoy yo, ahí entras tú. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Qué se le da? Del Espíritu. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lengua y a otro interpretación de lenguas. Estos son los regalos para todos, para todos, para todos los que la quieren. Quieren estos regalos, esto es para ti. ¿Lo estás creyendo? Esto es para ti. Todo esto es para ti. Estos son los dones dados por el Espíritu Santo. Entonces, los ministerios los da el Hijo, Jesús. Los dones los da el Espíritu Santo. Entonces, vamos a categorizar estos dones del Espíritu. Vamos a categorizarlos de la siguiente manera. 1, dones de revelación. Los dones de revelación son palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus. La primera categoría de los dones entonces entra bajo los dones de revelación. En los dones de revelación, vuelvo a repetir, está la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritus. Ahorita ya viene nuestra segunda parte de guerra espiritual para el instituto. ¿Cuántos están listos para recibir? Viene la segunda parte de guerra espiritual. Aleluya. Entonces, la primera categoría de los dones entran en la categoría de revelación. La segunda categoría son los dones de poder. Mire qué regalos más grandes los que tenemos. Por eso un cristiano que viene a la iglesia y no porta uno de estos dones, yo no lo considero cristiano. Yo lo considero simpatizante del Evangelio. Alguien que viene de visita, y así viene de visita hace 20 años y no tiene ninguno de estos dones, usted es una visita, usted no es evangélico. Dones de poder, fe, don de sanidad y poder de milagros. La segunda categoría entra en la categoría de los dones de poder. Y dentro de esos dones está el don de fe, don de sanidad y el poder de los milagros. Esos son regalos para ti. Tú puedes tener el don de milagros. Tú puedes tener el don de sanidad. Por la imposición de manos tuyas, Dios puede sanar a los enfermos. Ese es un don de Dios, del Espíritu Santo para ti. Luego tenemos la última categoría dentro de los dones del Espíritu, manifestaciones del Espíritu, y son los dones de inspiración. En los dones de inspiración tenemos diversas lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Que es lo que yo decía al principio, o sea, puedes tener el don de profecía, puedes ejercer la profecía, pero no significa que eres profeta. ¿Estamos acá? Porque para tener el ministerio de profeta, tiene que venir con un llamado contundente. En esta casa, nosotros tenemos profeta. Y no porque, oh wow, porque ahora todo el mundo anda, apóstoles y profetas. El pastor es el apóstol y la pastora es la profeta. No, hermano. Y las pastoras que de profeta no tienen nada. Pero la primera dama de esta casa, Dios la usa en profecía. Y ella suelta una palabra, hermanos, profética. Dios no se equivoca cuando la usa. Dios no se equivoca cuando la usa. Y en esta casa tenemos voz de profeta. Entonces, los dones de inspiración, diversas lenguas, interpretación de lengua y profecía.
Entonces, tenemos tres categorías dentro de las manifestaciones del Espíritu Santo. Los regalos del Espíritu Santo para ti. 1, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus. No diga dónde sospecha. A mí se me hace, a mí me huele, yo creo. No. El don de discernimiento de espíritu es que el Espíritu Santo te ha mostrado que esa persona trae un espíritu de lujuria. Esa persona trae un espíritu que lo ata de adicciones. Esa persona trae un espíritu, y tal vez por fuera ni lo demuestra la persona, tal vez por fuera se ve normal, pero como es un don del Espíritu Santo que te lo ha dado, tú puedes discernir lo que esa persona aporta, el espíritu que esa persona aporta. Yo me he sentado con gente que el Espíritu Santo me dice, este es un ladrón. Yo me senté con una persona que desde antes, me llamó esa persona que venía en camino, y la voz del Espíritu Santo me habló y me dijo, es un sinvergüenza. Sácalo de tu oficina cuando llegue, pero primero escúchalo. Y llegó a mi oficina exactamente como el Espíritu Santo me habló. Cuando se siente en mi oficina, yo entiendo que el espíritu que este maje trae, que este hombre porta, es un espíritu de hurto, de robo, falacia, un espíritu de mentira. Y yo lo estoy escuchando, ¿y sabe con qué empieza? Me dice, pastor, tenía muchas ganas de conocerlo, usted es un hombre muy famoso, yo lo he escuchado por muchas partes, me han hablado muy bonito de usted, adulando. Porque el espíritu de error, el espíritu de mentira, viene con el espíritu de adulación, queriéndose congraciar. Y yo estoy sentado en mi escritorio y le tengo de frente, y me dice, mire pastor, usted que es pastor de pastores, usted que dirige a otros pastores, que tiene a su cargo pastores, mire, ahorita hay una gran oportunidad en Bitcoin. Y yo lo único que necesito es que usted me pase la lista de todos los pastores que usted tiene. Yo me voy a encargar de hablar con ellos y meterlos a que compren Bitcoin. Y por cada uno de ellos que compren la cantidad que sea, yo le voy a dar a usted $5,000 por cada pastor. Yo tengo una lista de más de 500 pastores. Sáquele pluma. Cualquier otro Balaam, hijo del diablo, se vende. Pero mis convicciones, mis principios no están en oferta y no son negociables. Yo lo quedé viendo en la cara a ese hombre y le dije, ¿quién crees tú que soy yo? Pero déjame preguntarte, ¿quién te dijo a ti que los pastores nuestros de este estado están en oferta o están en venta? Lo quedé viendo a la cara, así como usted me está viendo ahorita, y le dije, sinvergüenza, párese y lárguese de mi oficina. Así como me está escuchando. El tipo se queda todo asustado. Me dice, pero pastor, sálgase de mi oficina. No lo quiero acá. Sinvergüenza, ladrón. ¿Usted cree que va a venir acá a comprar pastores? ¡Fuera de mi oficina! Venía acompañado de una persona y la persona, hermano, salió más rápido que él. Y él salió. 2 semanas bastaron. Escucha esto. 2 semanas bastaron. 2. Para que Univisión publicara la estafa de ese sinvergüenza que acababa de estar en mi oficina. 2 semanas más tarde salió Univisión hablando, hermanos, de la cuenta millonaria que ese tipo estafó a otros pastores. Y salieron 3 pastores involucrados, amigos míos, compañeros, que cayeron en la trampa por no tener discernimiento. Cárcel, casa por cárcel. 3 pastores de acá del estado. Preso, porque este sinvergüenza usaba a los pastores para engañar a la gente, extorsionaba. Hermano, una cuenta millonaria. El tipo se desapareció. Ahora está en las manos del FBI y el FBI lo anda buscando. ¿Todo por qué? Por no tener discernimiento. ¿Todo por qué? Por querer hacer las cosas de manera fácil. ¿Todo por qué? Por querer hacer las cosas, hermano, sin pedir guianza, sin tener discernimiento. Hay cosas que no son oportunidades, son trampas. Y tienes que saber discernir. Cuidado. Usted tiene que aprender a discernir. Esto es uno de los dones que el Espíritu Santo te ha dado a ti. ¿Por qué vives engañado todo el tiempo? Pastor, me estafaron. Pastor, me robaron. Pastor, se metieron a mi cuenta y me sacaron tanto. Y es que, pastor, es que fíjese que me pidieron que hiciera esto y esto. Y allá va usted,
Y de tontito cae en la trampa por no tener discernimiento. Si eres cristiano, uno de los dones del Espíritu Santo es don de discernimiento. Discierne los espíritus que hay en otras personas para que no te dejen engañar, para que no te dejes engañar. ¿Estamos acá? Entonces tenemos don de sabiduría, don de conocimiento, pero luego vienen los dones de poder y tenemos dentro de los dones de poder el don de fe, el don de sanidad, don de milagros. Y luego tenemos los dones de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Cerramos con los regalos que nos otorga el Padre. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, lo estuvimos leyendo. Romanos capítulo 12, versículo 6. Escucha esto, y aquí quiero dejarte claro por qué es que el Hijo da los ministerios, por qué es que el Espíritu Santo da otro y cómo es que el Padre da otro. Vamos a los versículos de ese libro de Romanos, más bien al libro de Primera de Corintios 12, del 1 al 7, y nos vamos a concentrar en los versículos 4, 5 y 6. El versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones, estos que acabamos de hablar, vienen por el Espíritu. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿De quién está hablando? De Jesús, el Hijo. ¿Estamos acá? ¿Quién da los ministerios? Jesús. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, refiriéndose al Padre. Entonces, los ministerios los otorga el Hijo, Jesús. Los dones son manifestaciones del Espíritu Santo. Y las operaciones, la manera como operan estos dones, es por medio del Padre. A Dios le place usar a quien Él quiere usar con dones diversos. ¿Estamos acá? A su nombre. Entonces, ahí tenemos, dentro de los dones del Padre, tenemos entonces los ministerios de la gracia de Dios. Romanos 12, del 6 al 8. Estos son los que el Padre otorga. Y ahí tenemos profecía. Mire, Romanos 12, del 6 al 8 dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Profecía, servicio, ministerio de servidor. Esto es algo que el Padre hace que opere en ti. ¿Dónde están los servidores de esta casa? Ese regalito te lo dio papá. Por eso usted no puede, hermano, agarrar su servicio y decir: no me importa, hoy no voy a ir a servir. Si eso fue un regalo que el Padre te dio. ¿Estamos acá? Servicio, la enseñanza, todo opera por voluntad del Padre. Exhortación, como lo estamos leyendo en Romanos 12, del 6 al 8. El dar, cuando usted da, es algo que el Padre te pone en el corazón dar. Cuando usted es un sembrador, es algo que el Padre te pone. Y usted dice: pero es que yo nunca tengo ganas de sembrar. Entonces no tienes al Padre. Tú no tienes Padre. El liderazgo es algo que el Padre te da. Y la misericordia, el ministerio de misericordia, es algo que el Padre te da. Entonces, todos estos dones otorgados por el Padre son para el buen funcionamiento, la edificación del cuerpo de Cristo. Pastor, ¿cómo sé yo qué don tengo? Recuerda esto: todos los dones están disponibles para ti. ¿Estamos acá? Son regalos de Dios para ti. Es capaz que ya tengas los dones y ni cuentas te des. Oraste por alguien y se sanó, Dios te ha dado el don de sanidad. Oraste por alguien
y de pronto ese alguien se restauró porque se había caído, había resbalado y Dios te usó a ti para restaurar. Ahí tienes el ministerio de misericordia, el don de misericordia para restaurar vidas. Todos estos dones Dios te los da a ti para que tu evangelio no sea un evangelio sin poder. Tu evangelio, tu cristianismo debe ser un cristianismo con poder. Porque ¿de qué te sirve ser cristiano si se está muriendo el hijo con una fiebre? Y no tienes poder para orar por él y que se sane. ¿De qué te sirve decir que eres cristiano y estás perdiendo a tu marido en la droga? ¿Y dónde está el poder que Dios te ha dado entonces? ¿De qué te sirve decir que eres cristiano y tus hijos se están descarriando, tus hijos se están perdiendo? Entonces, ¿dónde está el don? ¿Dónde está tu verdadero cristianismo? Tu verdadero cristianismo lo manifiesta el don que Dios te da. Pero eso viene por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué tan buena es mi relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo es mi relación con el Espíritu Santo? ¿Vivo en comunión con Él? ¿Hablo con el Espíritu Santo durante el día? ¿Estoy en constante comunicación con el Espíritu Santo? Espíritu Santo, ¿te agrada esto que estoy haciendo? Espíritu Santo, ¿qué decisión debo de tomar con esto? Espíritu Santo, guíame para tomar esto. Espíritu Santo, ayúdame para esto otro. ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? Porque si no tienes una relación con el Espíritu Santo es el que te da los dones. Ahora, ¿quieres un ministerio? Estás orando para que Dios te dé el ministerio de profeta. Estás orando para que Dios te dé el ministerio de evangelista, maestro. Que te dé el ministerio de pastor. Que te dé el ministerio de evangelista. Entonces, es a Jesús. Jesús, si hay un llamado en mí, revélamelo. Y por lo general hay un orden. Hay un orden. Antes de que tú te sientas que eres evangelista, el Señor se lo hace mostrar a tu pastor. Usted no se autoproclama. Usted no dice que yo siento. ¿Tú sientes qué? Y si a mí Dios no me ha hablado y si a mí Dios no me ha dicho, como tu pastor, entonces aguanta, espera. Hay personas que vienen y me dicen, pastor, ayúdeme a orar, que yo quiero que el Señor, y comenzamos a orar, y de pronto la voz de Dios me habla, y Dios me dice, aquí tenemos un maestro. Por ejemplo, ustedes conocen a Jorge Robles en esta casa. Él tiene el ministerio de maestro. Él es maestro en esta casa y ya empezó con nuestras clases de bautismo. Es nuestro nuevo profesor de las clases de bautismo. ¿Cómo lo supe? Orando. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo revela. Yo sé que en esta casa hay evangelistas porque el Espíritu Santo me lo ha dicho. Y si usted no sabe, si usted no se ubica, usted dice, yo no sé cuál es lo mío, pastor, comience a tener una mejor relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es la revelación de Dios para tu vida. Él te va a revelar lo que Dios tiene. Pero empieza con el padre de la casa, con la madre de esta casa. ¿Estamos acá? Démosle fuerte el aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Espero. Talento. Talento es habilidad, no es ni don ni ministerio. Los músicos lo que tienen son talentos. El batero tiene talento. El bajista, talento. El pianista, talento. Los coristas, las que cantan, talento. Talento. Pero hay algunos que solo se quedan con el talento y no lo convierten en un don. Cada talento tiene que entrar dentro del don de servicio, porque el talento se está usando para servir al pueblo de Dios, para que junto con el pueblo ministremos la presencia de Dios. Entonces el talento se desarrolla en un don. Y cuidado, que después estos talentos hasta desarrollan ministerios. Y yo he visto cantantes que empezaron como coristas, pero que después Dios los llamó a ser profetas. Y hoy son profetas para las naciones. El talento se convirtió en un don y ese don se convirtió en un llamado al ministerio. He visto cantantes como es mi amigo Tony Pérez, de Llamada Final. Ese hombre empezó con
con el grupo, la agrupación Inspiración. Y él era el que dirigía las alabanzas. Y de ese talento se lo puso en las manos a Dios, al servicio de Dios, se convirtió en un don y luego recibió un llamado al pastorado. Y hoy es pastor. Entonces he visto músicos como Benjamín Rivera, que empezaron siendo talentosos músicos, pero hoy son pastores. ¿Quién se imaginó que Marcos Witt iba a ser pastor? Empezó revolucionando la música cristiana como un cantante y después se convierte el pastor de una de las iglesias, hermanos, más grandes, la iglesia hispana, el ministerio hispano de Lakewood Church. ¿Quién se imaginó que Danilo Montero, tremendo cantante costarricense, de pronto iba a ser llamado al pastorado y hoy es el pastor de la iglesia hispana, del ministerio hispano de la iglesia de Lakewood? ¿Quién se imaginó? Entonces, un talento puede, si lo pones al servicio de Dios y no para lucirte, porque hay gente que busca el talento, usa el talento para ellos lucirse. No. Cuando usted lo usa para usted, cuando usted lo usa porque usted es el que quiere sobresalir, entonces te vas a quedar con el talento, pero eso no va a trascender. Ese talento, si yo lo pongo al servicio de Dios, se va a convertir en un don. Y próximamente hay un llamado, hay un ministerio de Dios. Y por eso es que hoy tenemos hombres como Marcos Vidal, hermanos, tremendo pastor de tremendas congregaciones. Hombres que empezaron en la música y hoy son tremendos pastores. Empezaron con el talento, pero terminaron con un llamado al ministerio. Entonces tu talento, ponlo en las manos de Dios. Tu talento, conviértelo en un don, el don de servicio. Su nombre es. Eres mecánico, ponlo. Eres plomero, ponlo al servicio de la obra. Eres electricista, ponlo al servicio de la obra. Eres pintor, lo que tú seas, ponlo al servicio de la obra de Dios. Eso se va a convertir en un don. Y cuando sea un don, la bendición no va a parar de caer sobre tu vida. La bendición va a estar cayendo en abundancia. Las puertas se te van a abrir. Aquí nos cayó un hermano que no tenía trabajo y era electricista. Y de pronto, como no tenía trabajo, se empezó a venir a la iglesia a ayudarnos, a conectar, que aquí, que allá. Salió la oportunidad de ir con una conexión que yo tuve. Y lo referí, le dije, mira, este electricista, él es el electricista de la casa nuestra de Jubileo. Lo contrataron, hermano, ahora tiene trabajo de montón que ya ni puede venir, ya lo voy a decir que le corte. Porque el talento lo puedes desarrollar y convertirlo en un don. Y ese don luego se convierte en un llamado de Dios y Dios puede usar y llamarte a un ministerio.